Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a continuar tratando el tema de los textos líricos, pero esta vez desde el punto de vista de conocer cuál es la forma de escribir o en todo caso qué es lo que debemos tener en cuenta. Y nos referimos a las figuras. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a un vendedor, obviamente que con esa gestualización y ese estado de ánimo podrá lograr el objetivo de vender, que no, ¿no es cierto? Entonces, él va a tener que buscar una manera de ingeniarse, buscar recursos, indagar que le puedan permitir vender con mayor facilidad aquel producto. En el aspecto literario y en el aspecto lírico es lo que se conoce como figuras literarias. Ojo, las figuras literarias también existen en el aspecto narrativo, en prosa, sobre todo la metáfora. Pero ahora vamos a ver específicamente aquellos que se utilizan para lo que es el ámbito de la poesía. Hay que tener en cuenta de que estos son procedimientos lingüísticos o estilísticos que buscan modificar la forma de hablar, es decir, salir un poquito de lo convencional. Si gramaticalmente nosotros sabíamos que hay un sujeto y predicado, ¿no? En el aspecto lírico, estas figuras van a permitir de repente poner el predicado primero, luego el complemento, o poner el complemento, luego el sujeto, luego el verbo, y así sucesivamente. Estas se clasifican en figuras semánticas, que son aquellas que son netamente del significado, las otras que son del pensamiento, que vienen a ser ya las de construcción sintáctica o gramatical, ¿no? Y las figuras de dicción, en donde el sonido juega un aspecto muy especial para la comprensión del texto lírico y también para su interpretación. Recordemos que todo texto lírico tiene que ser sonoro, melodioso, tiene que haber ese goce al escuchar. Dentro de los principales vamos a tener a lo que es la comparación o el símil. En realidad, como su mismo nombre lo indica, te va a comparar dos elementos. La característica principal de esta figura, o como lo puedas detectar, es que tiene usando un conector, en este caso un conector comparativo, que puede ser también igual que, parecido a, más que, menos que, semejante, etc. Si nosotros vemos en el ejemplo, dice, tu cabello es sombrío como una larga y negra carcajada. Mi conector comparativo, ¿cómo? Entonces, eso quiere decir que en la estructura de la comparación tenemos el elemento real, el conector comparativo y el elemento imaginado. ¿Por qué se hace esta precisión? Para deslindar la semejanza aparente que se tiene con otra figura literaria, como es la imagen. En la imagen también hay una comparación, pero en este caso no se va a utilizar un conector comparativo, sino en su defecto se va a utilizar un verbo conjugado. Eso, digamos, es la diferencia en ambos. Luego tenemos el epíteto, que proviene, ¿no?, del latín epitetón. Es un adjetivo que va a expresar una cualidad que ya es propia de la persona, del sustantivo, de la situación a la cual se le está haciendo alusión, ¿no? Generalmente, ojo, por lo general, no es que siempre se le pone delante del sustantivo. Luego también va a modificar a un nombre, ¿no? Y al momento de modificar a esta figura se le va a llamar epitetismo. Por ejemplo, la populosa Buenos Aires. Este adjetivo, ¿no?, ya se le está formando parte y una característica propia de Buenos Aires. Ahí es donde se está cometiendo epitetismo. La blanca aurora, el luciente Febo, calientes rayos, líquidas perlas, ¿no? Entonces, como nosotros nos damos cuenta, es un adjetivo que ya se tiene inmerso. Selva umbrosa, solitario monte, por lo general el monte siempre es solitario. Hierba verde, blanco lirio, noche oscura, pajaditos piadores, ¿no? El piar de cada uno de ellos. También tenemos el hipérbole, que es la exageración, ¿no?, de algo existente, algo verdad, pero yo lo aumento, pero también lo puedo aumentar como también lo puedo disminuir. Ojo, la hipérbole es en ambos grados, aumento y disminución. Pero cuando yo me refiero a una exageración o una disminución en cuanto a un rasgo físico, a este rasgo o a esta característica se le va a llamar hiperoge,
¿no? Por ejemplo, eso lo vemos cuando escribe Francisco de Quevedo este poema, pues a Góngora. Érase un hombre de una nariz pegada, érase una nariz superlativa, ¿no es cierto? Luego también vamos a tener otros ejemplos. Una mujer tan delgada que en la vaina de una espera se trajo a la sepultura, ¿no es cierto? Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Podrá doler el aire? ¿Podrá doler el sombrero? Entonces, ya es para matizar y para exagerar el sentimiento que en ese momento se pueda tener. Tenemos también la conocida metáfora. Bueno, la metáfora es una de las figuras literarias más usadas, tanto a nivel del género lírico como el narrativo también, ¿no? Es decir, en prosa y en verso. Recordemos que cada una de las líneas de un poema se llama verso. Entonces, ¿cuál es la función de la metáfora? Designar una cosa mediante el nombre de otra con la cual hay una relación de semejanza, es decir, hay una semejanza con el elemento concreto que yo veo. No es una comparación, es un reemplazo que voy a hacer. Por ejemplo, cuando tengo que identificar dos términos, uno real y uno imaginario, dice, corazón malherido por 5 espadas. Pueden haber sido un corazón que está herido, que está dañado, ¿no? Por 5 personas, por 5 traiciones. Ríanse las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Ríanse las fuentes tirando perlas. Perla me está reemplazando a lo que es el nombre, los dientes. Luego dice, mi cuarto es una manzana. Pareciera que fuera imagen, ¿verdad? Porque tiene un conector, mejor dicho, un verbo conjugado, pero que no es un conector. Pero sin embargo, acá no estoy comparando. Estoy haciendo un reemplazo y estoy afirmando algo. ¿De acuerdo? La ironía, que usualmente también nosotros la utilizamos. ¿En qué consiste la ironía? Es decir algo contrario a lo que está sucediendo. Inclusive dentro de la ironía tenemos los tipos. Uno de los tipos es el sarcasmo, el otro es la burla, ¿no? Y así tenemos diferentes matices. Por ejemplo, menos mal que seguí tus consejos. En una forma de reproche, cuando más bien en lugar de ayudarnos, nos perjudicaron. ¿No estás cansado de estudiar? Usualmente eso lo escuchamos a las mamás, ¿no es cierto? Cuando nos ven que no estamos estudiando, ¿no? Y nos dicen ellos. La parodiazole va a consistir en tener dos palabras que aparentemente son sinónimos, pero en el contexto tienen un significado distinto. Luego tenemos lo que es la tildación diacrítica, que es justamente para diferenciar las palabras, ¿no? De una forma similar, pero sobre todo que cumplen una función sintáctica distinta. Bien, acuérdate entonces de la fórmula memotécnica que tenías, el tú, mi, si, te, sé, demás, que son en donde se dan los 8 monosílabos, los únicos que se tildan en nuestro castellano. Es por ello que vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de él solamente se va a tildar cuando es un pronombre, lo mismo que el tú y lo mismo que el mi. En el te, cuando es el caso del sustantivo, ese te que nosotros compramos, ese filtrante que nosotros nos preparamos. En el sí va a tener sí una doble acentuación cuando sea un adverbio de afirmación y un pronombre. Y en el verbo se es del verbo ser. Es así que vamos a tener, por ejemplo, que el de se va a tildar cuando provenga del verbo dar y el más del adverbio de cantidad. Chicos, hay que tener en cuenta algo. Estos cambios ortográficos en cuanto a lo que son las tildaciones siempre van a estar en boga y respondiendo a diversos contextos. Es por eso que hay que estar atento a los diferentes cambios que nos presenta la RAE.